versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Morras versus Fundamentalismos. Acompañándonos está Dalia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y yo, Sofía. Y bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema, o sea, yo ya no voy a decir polémico porque creo que podemos observar que todos los temas que tocamos en Morras, pues, son polémicos ya de por sí. Pero yo creo que este tema es especialmente polémico y problemático porque es algo de lo que se está hablando en muchísimos lados y, no sé cómo decirlo, empieza a abarcar, digamos, la agenda, ¿no? De lo que se dice y vemos incluso que hay como esta guerra, ¿no? De personas aliadas y de personas que no son aliadas. Y bueno, me estoy refiriendo propiamente a las TERF, que ya hablaremos un poco más adelante de quiénes son como tal las TERF. Pero insisto que es una cuestión muy problemática de la cual se habla bastante, pero bueno, nosotras optamos por hablar de las TERF desde una perspectiva que queremos explicar muy simple, ¿no? O sea, queremos que esto se entienda cosa por cosa para no dejar lagunas dentro de lo que se puede llegar a interpretar como las TERF o lo que hacen las TERF, ¿no? Entonces, basándonos en esto, creo que es importante primero empezar por lo que es un chingado derecho, ¿no? ¿Y qué es un derecho o un derecho humano? Bueno, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Es decir, los derechos humanos son inalienables y además no abarcan solo para un grupo de seres humanos, sino para todos. Y me parece importante que se escuche bien, todos los seres humanos. Pero a ver, ya con esto asentado, ¿qué onda con los derechos de las personas trans, Dalia? O sea, a ver, ¿qué pedo con eso? Digo, ya que dijimos que es para todos los seres humanos, ¿qué pasa o qué sucede con las personas trans? Bueno, las personas trans son sujetos de derechos y tienen algunos derechos específicos que son congruentes a sus necesidades, ¿no? Algunos de estos derechos son el derecho al disfrute universal de los derechos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y creo que este es el más importante y es el más controversial y es el derecho por el que se posicionan más en contra las TERF, pero bueno, está reconocido como un derecho, ¿no? Que es el reconocimiento a la personalidad jurídica, que esto quiere decir que sus documentos de identidad sean congruentes con la identidad de género. También esto incluye la esterilización, la cirugía de reasignación de sexo y pues las terapias hormonales. También tienen derecho a la vida, tienen derecho a la seguridad personal, derecho a la privacidad, a no ser detenidas arbitrariamente, que estos son, bueno, los derechos que todos los seres humanos tenemos, pero los que son, digamos que específicos, es uno de ellos es el reconocimiento de la personalidad jurídica, que está, por ejemplo, en México contemplado en leyes como la ley Agnes, ¿no? Y también me gustaría hablar un poco de que, ya que hablamos de qué son los derechos de las personas trans, en dónde están amparados. Bueno, estos derechos están amparados en los principios de Yogyakarta, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero estos principios, bueno, es una convención de la ONU en donde se establece cuáles son los principios para la aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos con relación a la orientación sexual y a la identidad de género. Estos principios pues fueron presentados en la sede de Ginebra de la ONU y fueron pues rectificados y avalados. Esto quiere decir que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pues los aprobó. Y una vez que se aprueban en pues, el Consejo de los Derechos Humanos, pues son vinculantes y vienen a ser de carácter obligatorio. Entonces, más allá de discutir teóricamente sobre la identidad de las personas trans, es un hecho que jurídicamente tienen derecho
pues a la vida, al respeto de su identidad y sobre todo a que se les respete su identidad jurídica, ¿no? Y bueno, lo que causa molestia a las TERF es que ellas hablan de algo que se llama derechos basados en el sexo. Los derechos basados en el sexo pues no son otra cosa que los derechos de las mujeres, ¿no? Que ya tenemos, que hay algunos muy específicos, que son los basados en las características biológicas o los datos biológicos que las hembras humanas tenemos. O sea, ¿qué son estos? Bueno, el derecho al aborto, el derecho a la gestión menstrual, los derechos sexuales y reproductivos que están basados en el sexo biológico. Esto nadie lo niega, nadie niega que sean necesarios derechos basados en el sexo biológico, pero siento que ellas confunden un poco el género con el sexo. O sea, todo el tiempo dicen que nosotras, las que apoyamos a las personas trans, somos las que no sabemos distinguir entre sexo y género, pero cuando lees su declaración de los derechos basados en el sexo te das cuenta que aparentemente las que no saben distinguir son ellas. Porque, por ejemplo, el hecho de que haya diferencia entre las tareas que realizan las niñas y los niños no es algo que esté basado en el sexo específicamente, sino tiene que ver con el género, ¿no? O sea, que te asignan un género, en este caso a las mujeres, históricamente a ciertas mujeres también se les asignan ciertas tareas. Entonces, en realidad los derechos que intrínsecamente solo aplican al sexo son pocos, ni siquiera el aborto, porque no todas las mujeres quieren abortar, pero ya están contemplados. Además, algo muy importante es que pues no están peleados, ¿no? O sea, si hay derechos basados en el sexo, como el acceso al aborto, a la gestión menstrual, no significa que si a las personas trans les reconoce su identidad jurídica, se vayan a anular nuestros derechos. Esta es una falacia argumentativa, no sucede. Quizás haya algún otro caso donde hay personas trans que cometen actos delictivos, ¿no? Y obtienen de algún modo, desde la perspectiva de las TERF, beneficios por la identidad de género, por el reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto no es la generalidad, ¿no? Y así se podría aplicar para cualquier cosa, por ejemplo, en el caso ahorita de las vacunas, que hay mujeres que dicen que se van a embarazar para que las vacunen y luego van a abortar. Entonces esto es algo que pudiera ser considerado poco ético, pero no porque haya mujeres que quieren hacerlo, vamos a anular el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces sucede exactamente para todos los derechos, sucede igual para todas las cosas, incluso cosas que no son derechos. Entonces lo que es un hecho ya irrefutable es que pues las personas trans tienen derecho a la identidad, tienen derecho a una vida libre de violencia y tienen derecho a la no discriminación. En México incluso la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado a favor del reconocimiento de la igualdad jurídica de las personas trans, ¿no? Por medio de proteger su autodeterminación, el derecho a la intimidad, de su propia imagen, del libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, obviamente, si estos ya son derechos amparados por organismos internacionales, cuando una persona dice o militas en contra de la ley Agnes, o cuando no respetas los pronombres de las personas, estás vulnerando los derechos humanos. A ver, y con esto, primero, señalar bien, pues, quién es una TERF, pero antes de, ya con todo esta explicación que das, Dalia, se me viene mucho a la mente una metáfora que utiliza Nick Tehuete, que es de que los derechos no son un pastel, ¿no? Y me parece que es una manera muy bonita de ilustrarlo, porque hagan de cuenta, tienen ustedes un pastel y se supone que bajo la perspectiva de las TERF, si tú cortas ese pastel, no sé, supongamos en 3/4, aunque valga aclarar que el pastel son los derechos, ¿no? Entonces tú cortas el pastel en 3/4 y no se hagan de cuenta que esos 3/4 se las dan a las personas trans y las mujeres cisgénero nos quedamos aparentemente con 1/4 de esos derechos, ¿no? Entonces, bajo la lógica TERF, cuando le das derechos o cuando, es que no son ni dárselos, cuando reconoces y respetas los derechos de las personas trans, ellas asumen, no sé, o sea, yo no logro hacer esta conexión lógica porque me parece que,
vaya, o sea, tienes todo el sustento jurídico y además te pones a revisar, que eso lo haremos en un ratito, sus argumentos y dices, güey, ¿por dónde? ¿No? O sea, me parece que es un fenómeno. Ay, súper peligroso, pero bueno, se supone que entonces cuando reconoces los derechos de las personas trans, estás quitándole derecho a las mujeres cisgénero, ¿no? Insisto que yo no sé de dónde piensan que las cosas es así, y por eso me gusta mucho la metáfora de Nick Tehuete, porque lo que dice es justo, los derechos no son un pastel, güey, o sea, el hecho de que las personas trans tengan derechos y se les deban de ser respetados, no quita los derechos de las mujeres cisgénero, ¿no? Pero bueno. Ahora hablemos de lo que es una persona antiderechos. Una persona antiderechos es un sujeto o sujeta que justo se opone a los derechos de algún grupo en específico, ¿no? Concretamente de grupos que son vulnerables. Entonces, no sé, hay que pensar, no sé, en las personas homófobas que justo se oponen a los derechos que tiene la diversidad sexual, ¿no? Bueno, homófoba entiéndase como este término amplio, ¿no? Que se oponen al matrimonio igualitario, que se oponen a la adopción, que se oponen incluso, por ejemplo, a terapias hormonales, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, si no ha quedado claro qué es una TERF, pues una TERF es una persona, sobre todo mujer cisgénero, que se asume, para empezar, como feminista, pero que bajo esta consigna de ser feminista radical es trans excluyente. Es decir, que no acepta a las personas trans, aunque algunas digan que sí, pero es muy dudoso. ¿Por qué? Porque aceptarlas, es que ni siquiera es aceptarlas, porque no deberíamos aceptarlas, no debería ser una decisión si las aceptas o no las aceptas. O sea, hablando como, o sea, si me refiero más bien a que las aceptan es que están reconociendo los derechos que tienen y es algo que ellas no hacen. Cuando hablo de que son trans excluyentes, es que no reconocen los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Justamente pues ir contra los derechos humanos de las personas trans. O sea, ya en pocas palabras, las TERF son transfobas. Y a ver, ¿por qué las TERF son antiderechos? Por lo que ya expliqué anteriormente, porque no están respetando los derechos humanos de las personas trans. Perdón si de pronto sueno muy repetitiva, pero creo que, o sea, con esta dinámica de que de pronto se está hablando mucho del tema, me sigue pareciendo muy increíble que las TERF tengan un chingo de apoyo, más allá de que, porque siento o bueno, más bien creo que lo pueden llegar a decir, ¿no? Que, ay, no, es que nos están atacando porque nosotras somos las verdaderas feministas radicales y las otras son unas misóginas y bla, bla, bla. Es que son cosas que no deben ser toleradas, güey. O sea, un discurso de odio no debe ser tolerado, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eso por una parte. Y ¿qué más hay que decir de las TERF? Y mencionarlo como tal, ¿no? Porque luego creo que se puede llegar a caer como en estas formas de, ay, no, pero es que no digas que es TERF, en un propio círculo feminista y pues nadie dice nada y así. Hay que decir las cosas como son, y es que ellas están violando derechos humanos y encima tienen un discurso de odio. Hay que decirlo tal cual. O sea, las TERF son antiderechos. Y continuando, me hago esta pregunta de ¿por qué, güey? ¿Por qué de pronto dicen que decir TERF es un insulto misógino? ¿Por qué dicen que decir TERF es un insulto misógino? Porque no pueden huir de la socialización femenina, como ellas mismas dicen. Uh-huh. ¿Y cuál es la socialización femenina? Pues Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo habla que las mujeres un poco excluidas de las aventuras que tienen los varones, como andar por ahí haciendo cosas de brincar charcos, cazar ranas, no nos queda más que mirarnos al espejo, llevarnos la mano a la frente y dejarnos caer como si nos desmayáramos, o sea, el drama. La socialización femenina es igual a drama, o sea, es propiamente de esta socialización el chantaje emocional y todo lo que tiene que ver, ¿no? Ellas constantemente sacan la carta de que pues los derechos de las personas trans, sobre todo el reconocimiento jurídico de la identidad de género es un chantaje emocional, pero las que recurren constantemente al chantaje emocional es ellas.
TERF en sí es un acrónimo que significa que es una feminista que excluye a las personas trans de sus espacios. Originalmente solamente querían excluirlas del feminismo diciendo que las personas trans no son sujeto del feminismo porque el feminismo no es la madre de todas las luchas y que ellas deberían de hacer su propia lucha, ¿no? Pero este discurso ha ido escalando a que ya hagan insultos que no voy a replicar, pero que son insultos que no solamente se quedan en el utilizar pronombres inadecuados, sino en decir, por ejemplo, que son hombres con falda y cosas ya mucho más agresivas. Y los discursos de odio yo creo que no hay que replicarlos, pero todas los hemos leído en redes sociales, como llegan a ser de hirientes, de hacer comentarios respecto al cuerpo de otras personas, que son muy crueles y que sin duda son un discurso de odio, ¿no? Desde el momento en que tú señalas que una mujer trans o un hombre trans es una mujer, o sea, si te refieres a ellos por el sexo o porque fueron asignadas al nacer, si tú dices que un hombre trans es mujer o que una mujer trans es hombre, eso ya es un discurso de odio porque es discriminación, está contemplado no solamente en los principios de Yogya, sino también está contemplado pues en las leyes mexicanas contra la discriminación, ¿no? O sea, si tú presentas una crítica ante la CONAPRED siendo una mujer trans porque alguien te llamó hombre, va a proceder porque es un delito, es discriminación, y las personas trans tienen el derecho a la no discriminación más allá de la teoría, ¿no? Nosotras estamos hablando jurídicamente, estamos hablando de derechos. Cuando hablas de derechos dejas de hablar de sentimientos, de teorías, y hablas de cuestiones jurídicas, y jurídicamente es un discurso de odio. Entonces, pues sí, al inicio sí, las TER solamente eran estas mujeres que no querían a las personas trans en sus espacios, pero ahora ya militan, como militan los pro vida. O sea, para mí de pronto me cuesta mucho trabajo identificarlos, porque así como veo a gente pro vida de paño azul diciendo no a la ley Agnes, de pronto veo a feministas diciendo no a la ley Agnes, ¿no? Entonces si tú ya empiezas a militar... Güey, te digo que hay que hacer el pinche quiz de quién lo dijo, una pro vida o una TERF. Sí jalaría. No, últimamente, híjole, están imparables, te lo prometo, con lo de Pornhub, que no, te juro que yo decía, esta es una feminista o es una chica pro vida. No podía distinguirlas, ¿no? Con los comentarios que hacían, o sea, eran muy parecidos sus formas de pensar. Uh-huh. Y es así, si tú ya eres feminista y militas para que no se apruebe la ley Agnes, eres una persona antiderechos, Uh-huh. porque estás militando para que no se otorguen derechos a un grupo de personas. ¿Por qué señalar las violencias de las TERF no es misoginia ni violencia? Bueno, porque las mujeres, aunque somos un grupo que históricamente ha sido vulnerado, que ha vivido violencia, esto no nos exime de ser violentadoras. Las mujeres podemos ser violentadoras, tenemos que asumirlo, y cuando somos violentadoras se nos tiene que señalar que somos violentas, ¿no? O sea, al menos... ¿Sabes a mí? Perdón que te interrumpa. Sí, dime. ¿Sabes a mí que me interesa bastante? ¿Qué? Justo que para algunas no se pueda hacer la conciliación entre que una mujer sí puede ser agresora. Güey, hay mucha banda que cree que una mujer no puede ser agresora. Eso me parece súper interesante con lo que estás diciendo. Es bien interesante, y ¿sabes qué? Yo creo que es un sesgo que de pronto llegan a tener. Muy grande, güey. Y es un sesgo muy cabrón, porque si tú revisas las estadísticas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar contra menores, o sea, contra niñas y niños en el seno familiar, agresiones físicas o insultos, las que tienen el dominio, o las que tienen el monopolio, son las mujeres de la violencia contra infantes. Y yo no quiero estigmatizar a las madres porque es muy complejo ser madre, y sobre todo en nuestro contexto patriarcal que no garantiza que haya una crianza colectiva, que no haya una problematización del cuidado, que se le tiene tan poca consideración. Pero, como decíamos ya, ¿no? El ser víctima de discriminación, de violencia, no te hace una mártir, ¿no? Y desde luego que las mujeres que maltratan a sus hijas e hijos, aunque hay que entender el contexto, siguen teniendo agencia. Y las mujeres, a pesar de que hemos sido un grupo discriminado, violentado, y dependiendo del lugar que ocupes en la matriz de opresiones, pues oprimidas,
eso no nos hace que perdamos agencia y seguimos siendo violentadoras en muchos espacios. Y en el feminismo se replica y nada más hay que ver todas las denuncias que hay de feministas contra feministas y de violencias graves, ¿no? Ya dejando de lado a las mujeres trans o a los hombres trans, bueno, entre feministas cis hay denuncias incluso por agresiones sexuales, por pederastia, por pedofilia, por desviación de recursos, por un montón de cosas. Entonces, de que las mujeres tenemos la capacidad de ejercer violencia y de que la ejercemos. Y de que hay que señalarlo, porque esto es un deber ético, ¿no? Y constantemente las TERF recurren al chantaje emocional diciendo que las queremos callar por misoginia, que las queremos callar porque ellas son las lúcidas, cuando en realidad es que no, o sea, los mismos argumentos que ellas usan, el determinismo biológico, por ejemplo, son los mismos argumentos que usan las personas pro vida, y contra las personas pro vida si no tenemos ninguna clemencia, porque habríamos de tenerlo contra otras personas que despliegan discursos de odio y que militan para dejar sin derechos a otras personas, ¿no? Entonces, pues nosotras no estamos incitando al odio en contra de ellas. A mí lo que sí me parece importante es que aunque TERF no es un insulto misógino, muchas veces sí viene acompañado de insultos misóginos, o sea, TERF en sí mismo a per se no es misógino, pero muchas veces sí viene acompañado de pégale a la TERF, mata a la TERF, escupe a la TERF, no sé, ¿no? O sea, viene desplegado de un discurso de, pues, golpearlas, o incluso he visto algunas apologías al feminicidio, y esas son cosas que yo repruebo completamente. Pero una cosa es decir pégale a la TERF y otra cosa es decir las TERF son antiderechos. Decir pégale a la TERF, desde luego que es incitación a la violencia. Decir mata a una TERF, desde luego que es una apología al feminicidio. Pero decir las TERF son antiderechos es simplemente señalar una violencia que ellas están ejerciendo, es señalar que están militando contra leyes que protegen a un grupo de personas, ¿no? Y acá es muy importante señalar que los derechos humanos son más importantes que los sentimientos de las antiderechos. Si ellas se sienten vulneradas por este podcast o dicen que estamos incitando al odio, que somos unas misóginas, I'm sorry for everybody, porque no estamos incitando al odio. Simplemente estamos señalando los discursos de odio que ellas despliegan. No queremos que les peguen, no queremos que las maten ni que las violen, porque somos feministas y estamos en contra de la violencia hacia las mujeres, pero sí vamos a seguir señalando que son antiderechos y que despliegan un discurso de odio, y que estos discursos no tendrían que tener cabida en el feminismo. Y esto no es violencia, es simplemente defender los derechos humanos, que es la obligación que nosotras tenemos desde el momento en que nos asumimos como feministas. Y bueno, en este orden de las cosas, concluimos que las TERF también son fascistas. Es que si te fijas, güey, luego aparecen estas trampas discursivas, ¿no? Que justo las usan también las personas fundamentalistas que dicen militar por la vida, ¿no? Pero realmente, pues, por lo que militan es contra el aborto, porque son cosas muy diferentes. Y que se avalan, ¿no? De que, ay, güey, es que me estás yendo en contra de mi libertad de expresión y de lo que yo creo y bla, bla, bla. Pero por una parte, desde esta perspectiva de derechos humanos, que digo, también hay gente que no lo ve así, y eso es otro tema, pero parece que queda muy claro que los discursos de los antiaborto es carente de sentido relacionado con la libertad de expresión, ¿no? Parece que nos queda muy claro que eso es un discurso de odio, y entonces justo lo que tú mencionas anteriormente, como por qué no señalarlo dentro del feminismo si es que está pasando, ¿no? Y hablando de discursos, creo que también hace falta hablar de las falacias comunes que se utilizan en el discurso TERF. Porque, bueno, si ya estamos hablando de que son personas antiderechos, también vale mucho la pena desmenuzar qué es lo que dicen en torno a, o bueno, cuáles son sus argumentos para justificar que están violando derechos humanos, ¿no? Y bueno, por una parte tenemos esta falacia de falsa generalización que, o sea, como ejemplo pondría que dicen que una trans es culera, y eso implica inmediatamente que todas las trans son culeras, ¿no? O que, no sé, si una trans viola, eso inmediatamente quiere decir que todas las trans violan.
Y bueno, si nos fijamos, una cosa no lleva necesariamente a la otra. ¿Por qué? Porque la prueba, digamos, que dices tener, no es suficiente para generalizar de tal manera, ¿no? Luego también hay esta falacia de apelación emocional, que a mí me parece una de las más viles. ¿Por qué? Porque creo que es directamente... Bueno, a mí que soy muy ñoña, eso me afecta, ¿no? Mucho, porque creo que es un insulto directo a nuestra razón. ¿Me explico? A nuestra capacidad lógica. ¿Por qué? Porque están apelando a que sientas algo para que creas que es verdadero, ¿no? Lógicamente hablando. Entonces, tienen este argumento que, ay, a mí me da, ay, no sé, me da algo cada que lo escucho o lo veo, de el mítico ejemplo de, perdón, el mítico ejemplo de la trans violadora en el baño, ¿no? Y no mames, entonces hay que tener muchísimo miedo porque, güey, si respetamos el derecho a la identidad de las personas trans, eso quiere decir que no mames, se van a meter al baño de mujeres cisgénero y nos van a violar, ¿no? Cuando de hecho también es su baño, ¿no? O sea, hablando de mujeres trans, ¿no? De hombres trans, pues el baño que les corresponde, digámoslo así, o al que quieran entrar, pues es el pinche baño, ¿no? O sea, güey, ¿eso cómo te lleva a que, no sé, a que va a haber una trans violadora en el baño por el hecho de que respete sus derechos? Ay, verga, no sé. Y luego también está este otro argumento de nos están borrando, ¿no? Ay, no sé si se escucha mucho el puto ruido de una perra moto. Pero bueno, está este otro argumento de nos están borrando y que a lo que conlleves a que tú sientas miedo acerca de que, pues claro, güey, si respetamos los derechos humanos de las personas trans, eso implica directamente que van a anular la existencia de las mujeres cisgénero, ¿no? Entonces, por supuesto, ten mucho miedo, por supuesto, empérrate, porque ¿cómo vamos a aceptar que nos borren? No. O sea, no permitas eso y entonces recurre únicamente a tus emociones para irte en contra de las personas trans. Verga, o sea, ay, no sé, güey, eso a mí me parece un insulto directo a la razón. No sé, me da algo y creo que es muy notorio que me emperra, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego está también una falacia súper común que se le conoce en lógica como pendiente resbaladiza y que es justo si respetan la identidad de el derecho a la identidad de las personas trans, pues al rato se van a quedar con todas las becas disponibles para las mujeres, ¿no? O también como sucede con los deportes, así de que, no, pues claro, si permiten que entren personas trans a los deportes, pues nos van a ganar a las mujeres, bla, 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 que dices, ay, güey, o sea... no sé, y ya que estamos en este pinche camino de decir o señalar que las TERF también son antiderechos, pues hay que señalar también el montón de falacias que utilizan para tratar de justificar su postura fascista. Sí, es bien importante entender por qué decimos que las TERF también son fascistas, que además de ser antiderechos son fascistas, y es porque estas falacias son comunes dentro de los fascismos. O sea, no son falacias que se usen arbitrariamente o que se usen de forma inocente, sino son falacias que históricamente se han usado de forma propagandística en movimientos fascistas y en gobiernos fascistas y en todo lo que tiene que ver con el fascismo. Y que no es otra cosa que la apelación a la emoción y la apelación al miedo, sobre todo al miedo al otro. Todas estas falacias podríamos trasladarlas por ejemplo, a los grupos Provida. Perdón, ahora soy yo la que está Lolita Yalando, pero ya se fue. Pero bueno, es esto, ¿no? Sobre todo el pánico social, ¿no? Y el miedo social. Podemos poner muchos ejemplos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes sirios, que había toda una campaña de los inmigrantes sirios violadores donde mujeres blancas, guapísimas, narraban cómo habían sido agredidas sexualmente por hombres sirios. Entonces esto
si revisabas estadísticamente, es que las agresiones por hombres sirios no eran significativamente mayores a las agresiones por hombres blancos, pero esta campaña tenía el claro ejemplo de generar temor hacia los hombres sirios, porque en ese momento la migración o los refugiados sirios están como en su momento más álgido, entonces para muchas personas representaban un problema, ¿no? Que estuvieran dándoles refugio a personas sirias. Y cómo convences a las personas en general de que está mal dar asilo a personas extranjeras, pues diciendo es que esas personas extranjeras vienen a mear nuestras tierras, a violar a nuestras mujeres y a quedarse con nuestros trabajos, ¿no? Entonces así sucede para todo, porque es una estrategia que funciona, porque está hecha para llegar al corazón y no a la razón. Las TERF siempre están apelando a la razón, ¿no? De que es una cuestión lógica que el sexo biológico existe. Claro que es una cuestión lógica. El sexo biológico existe, ¿no? Tiene interpretaciones sociales, pero existe. Y nadie está diciendo que dejen de existir los derechos que son basados en las realidades sexuadas o sexualizadas. Nadie dice que deje de existir el derecho a la interrupción legal del embarazo, la gestión menstrual. Lo que se está pidiendo es que los derechos humanos sean progresivos y que se adapten a las necesidades de todas las personas, incluyendo los hombres trans, que basta con incluir mujeres y personas gestantes para que tengan derecho al acceso al aborto y a la gestión menstrual, ¿no? Y bueno, estas falacias, que son falacias que utilizan los fascistas, están hechas para esto, para el pánico social, para ver al negro, a la inmigrante, a la mujer trans, violadora, que viene a quedarse con nuestros trabajos, y vemos que lo replican constantemente. Son técnicas propagandísticas y pues son las técnicas que utilizan los providas. Y a mí me parece bien alarmante que en los providas sí las identificamos. Todas las feministas las identificamos. O sea, inmediatamente decimos, no, es que, por ejemplo, cuando dicen, es que el aborto aumenta si lo legalizas, ¿no? Y además de que las mujeres salimos a decir problemáticamente, no aumenta. O sea, si aumenta, ¿qué? Se supone que estamos a favor del aborto, y si aumenta, ¿qué? Pero salimos a decir, es que esa es una pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, el que lo legalices no significa que va a aumentar, porque ahí sí identificamos la falacia alarmista. Pero cuando se trata de mujeres trans, parece que sí nos parece lógico que se vayan a quedar con todas nuestras becas y que se vayan a quedar con todos nuestros lugares que históricamente hemos ganado en las Olimpiadas, ¿no? Cuando quizás la solución no sea quitarles derechos, no sé, como fascistas, sino pues que haya más becas, pues que haya otras reglas en los deportes, ¿no? O sea, ampliar derechos de forma progresiva como debe ser, en lugar de comportarnos fascistamente apelando al miedo, al pánico social, quitando derechos. Bueno, y acá entra la Olimpiada de la Opresión, ¿no? Esto es muy doloroso de escuchar para las feministas, deben de sentirse muy tristes, pero cuando escuchen esto, pero aunque nosotras militamos en los derechos de las mujeres, es importante reconocer que los derechos de las mujeres no son más importantes que los derechos de las personas trans. Es decir, que nosotras no podemos o no se puede priorizar nuestros derechos por encima de los de nadie. Todos los derechos tienen igual de importancia, todos los derechos son igual de importantes, todos los derechos son inherentes a todas las personas, tanto los de que son de los derechos humanos de las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos, como los derechos de las personas LGBT, TTIQ+, pero y no son excluyentes ni son un pastel, ¿no? Como dice Nicte y como ya lo dijo Sofía. Entonces acá entramos en la Olimpiada de la Opresión, de que dicen es que las mujeres somos históricamente oprimidas. Ni todas las mujeres somos históricamente oprimidas, ni todas las mujeres hemos vivido opresión. Hay mujeres que solo hemos vivido discriminación y sexismo, como lo dice Bell Hooks en su ensayo, en un ensayo que se llama Dar forma a la teoría feminista. Y pues las Olimpiadas de la Opresión son chantaje emocional, o sea, decir que estamos protegiendo los derechos de las mujeres por encima de los derechos de las mujeres trans también es fascistoide. Es como las personas trans que dicen que defienden la vida por encima de todo, es jugar a las Olimpiadas de la Opresión. Y vaya, o sea, acá otra cosa que me parece importante señalar es que el terfismo... ¿Qué? ¿De qué te ríes? Güey, es que perdón.
Perdóname, perdón, es que ¿sabes qué? Me acordé de un meme, güey. ¿De qué bebé? Donde está Laura, no, pues está Laura Bozzo, güey, como entrenando en un gimnasio y el pinche meme dice, a entrenar duro porque se vienen las Olimpiadas de la opresión. Ay, no sé. Ay, lo siento. No, es que las Olimpiadas de la opresión están durísimas, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que las que la utilizan más las Olimpiadas de la opresión son mujeres que no están oprimidas. O sea, mujeres que son o académicas o blancas o que siempre han tenido acceso a la educación. Vaya, o sea, yo he visto mujeres que nunca han tenido acceso a la educación, o sea, que siempre han tenido acceso a la educación, que han estudiado en el extranjero, de que se han ido a estas universidades mamadoras a Estados Unidos y dicen, es que las trans nos van a dejar sin educación porque van a quedarse con nuestras becas. No mames, mamona, ¿cuál beca, culera? No mames, si a ti tus papás te pagaron la escuela, güey. O si tú ya acabaste de estudiar, ¿no? Entonces, es como las que juegan a las Olimpiadas de la opresión generalmente son las mujeres que más tienen, ¿no? Y si lo vemos así, yo lo ponía de ejemplo una vez en una publicación que hice ahí en mi Facebook, de que hay una mujer trans que trabaja aquí por mi casa en una tienda de blancos, donde venden colchas y todo eso. Yo así puedo ver que ella debe de tener, si acaso, la secundaria o la preparatoria, ¿no? Entonces, porque pertenece y se nota, es una mujer racializada y se ve que es una mujer de las periferias. Entonces, ella tuvo menos oportunidades de ir a la universidad que yo. Aunque yo también juegue a la Olimpiada de la Opresión y diga, ay, pero yo trabajé en un call center para pagarme la universidad y llore y todo. La realidad, en lo concreto, más allá de mis sentimientos y de que yo quiera jugarle a la meritocracia, de que yo quiera jugarle al Vergas y al Mickey, es que yo acabé la universidad y ella no. Justo. Esa es la realidad. Y de que ahí hay algo más allá del sexo que hizo que yo acabara la universidad y ella no, a pesar de que yo soy un grupo históricamente oprimido, como dicen las TERF, una mujer con una vulva. Yo acabé la universidad y ella no. Entonces, o sea, a mí como que, ¿en qué me afecta que le den una beca para que pueda acabar la universidad si yo ya acabé la universidad? Si acaso esta discusión podría tenerse entre si ella tiene hermanas que sean cisgénero y ella, pero es una discusión que a mí no me corresponde porque ahí está interseccionada por la clase y por la raza y es una discusión que a mí no me corresponde. Entonces, si a la Olimpiada de la Opresión, yo siempre he visto que entran las mujeres que más tienen, ¿no? Como la Laura, como la Dana, como estas mujeres que tienen incluso espacios de poder, de toma de decisiones, que están ahí jugándole a la oprimida cuando en realidad es que son mujeres que han tenido muchísimas más oportunidades que muchas mujeres trans que están estereotipadas o que están encasilladas por el mismo sistema a trabajar en el trabajo sexual o trabajar de estilistas, ¿no? Y que es raro que tengan acceso a puestos de tomas de decisiones como sí tienen muchas mujeres trans. Y luego, ahorita me acordé de algo y me parece bien, o sea, no sé si ves en las elecciones, ¿no? Que las TERF se la pasan diciendo, ay, es que ya vieron para lo que sirve la identidad de género, para que hombres ocupen puestos que deberían de ser para las mujeres, diciendo que son mujeres utilizando la identidad autopercibida, ¿no? Porque hay muchos candidatos varones cisgénero que están diciendo que son mujeres, mal utilizando el derecho a la identidad para que les den un puesto de toma de decisiones. Pero esto también está sucediendo con las personas indígenas. O sea, también hay muchas personas que están diciendo que son indígenas cuando no lo son para ocupar puestos de elección popular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a anular los derechos de las personas, de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas? No, tampoco vamos a anular los derechos de las personas trans, ¿no? ¿Y cómo lo vemos en un ejemplo, pero no lo vemos en otro? ¿Y cómo lo denunciamos en uno, pero no lo denunciamos en otro? Y sucede para todos los temas, también, por ejemplo, el trabajo sexual. Pero bueno, finalmente me gustaría acotar un poco y señalar que el terfismo además es supremacía blanca, porque solo considera las teorías feministas que hablan de sexo. Ya si quieren ahondar en esto me voy a autocitar porque ya me convertí en esa señora. Pero ahí tengo un ensayo que si no quieren comprar el libro porque no quieren darle dinero a
feminista Dora Penes como yo, pues está en la Pirateca gratis y lo pueden descargar. Entonces, ahí en este ensayo del feminismo sí cuarto propio hablo un poco acerca de esto, pero la realidad es que todas las teóricas negras o de color han teorizado sobre que existe una matriz de opresiones, que el patriarcado no es un kraken, que no es la opresión principal, que no es la opresión máxima, que la realidad es mucho más compleja, o sea que hay una matriz de opresiones y que depende de dónde estés en la matriz de opresiones es si vas a estar oprimida o no y cómo va a estar determinada tu vida. Entonces hablar solo de sexo es muy básico. Hablar solo de derechos basados en el sexo, como si eso incluyera a todas las mujeres, es muy básico, porque ni siquiera la ablación de clítoris es específica del sexo. Desde luego que hay un dato biológico, pero no tiene que ver solamente con esto, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el género, tiene que ver con la jerarquización, tiene que ver con la colonización, tiene que ver con un chorro de cosas. Entonces hablar solo de sexo es blanco, es básico, es teóricamente flojo, holgazán, entonces yo creo que hay que elevar el debate, ¿no? Y finalmente nos gustaría que les quede bien claro a todas las personas que nos escuchen que criticar a las TERF no es misoginia. Tenemos que dejar de banalizar la misoginia porque sobre todo a las feministas radicales les da por banalizar todos los conceptos que han servido para visibilizar la violencia de las mujeres. Misoginia, como dicen ellas, haciendo alusión a la transfobia. Ellas dicen, yo no soy transfóbica por decir la verdad. Yo no soy transfóbica por no usar los pronombres. Transfóbicos son los hombres que las violan y las matan y les niegan los trabajos. Eso es transfobia. Bueno, pues misoginia también es eso, hermanas. Misoginia también es de que te nieguen un trabajo por ser mujer, de que te digan, uy, qué pendeja eres, mujer tenías que ser. Misoginia es que te maten, misoginia es que te violen por ser mujer. Decirte que eres una pendeja porque eres TERF no es misoginia. Y si lo entienden ustedes cuando hacen estas comparaciones con que sí es ser transfóbica y que no es ser transfóbica, también deberían entender lo que es misoginia y que no es misoginia. Dejen de decir que todo es misoginia porque no lo es, que las pendejiemos, les digamos que son unas fascistas, que son unas supremacistas blancas, que son antiderechos. No es misoginia, es señalar sus discursos de odio. Misoginia sería pedir que las mataran o que las violaran, cosa que no estamos haciendo y de lo que estamos en contra. Entonces, pues también que dejen el chantaje emocional y que pues dejen de vulnerar derechos humanos si quieren que dejemos de decir que violan derechos humanos. A mí me gustaría finalizar chingao. A mí me gustaría finalizar ya con dos cosas y la primera es algo que diría Niurka, que es next way, next. Hay que meterle, no mames, o sea, hay que meterle más flow al debate, no andar, no sé, pinches discutiendo cuántos ángeles caben en el ojal de una aguja, güey, como lo hacían en la Edad Media, ¿no? Y en eso basaban su pinche reflexión, en ver cuántos ángeles cabían. No mamen, o sea... Güey, ¿es real? ¿Discutían eso? Güey, es real, no mames, es real. Y lo cabrón es que se sigue replicando acá con otras cosas, pero se sigue replicando y dices, no chingues, ¿no? La segunda... ¿Cuántas trans se necesitan para borrar a las mujeres? Exacto, güey, exacto. Dices, ¿qué pedo, no? Y la segunda cosa que yo diría es que actualmente existe, lo catalogaría como un abuso de cuidados, un abuso de formas, un abuso de, ay, no se vaya a ofender, un abuso de, ay, hay que cuidar lo que decimos, un abuso de, ay, pues aquí se incluyen todas porque todas somos hermanas y somos sororas. Todas somos mujeres. Es que hay algo que somos todas y es mujeres. Sí, güey, sí, y vamos a amamacharnos porque somos mujeres. ¡Ay, no, guácala, me da mucho cringe! Pero bueno, hay un abuso de cuidados y de formas haciéndonos y presumiéndonos como las súper incluyentes, las más progres, y yo creo que lo necesario es que también... como así denuncian y como así reclaman que hay que llamar las cosas por su nombre, pues hay que decir que las TERF son eso, son antiderechos y son fascistas. Y creo que lo necesario aquí es dejar de soportar esas mamadas y empezarlo a nombrar como lo que son. Y no callarnos y no quitarnos discusiones o no silenciarlas porque, ya me dijeron que soy una pinche misógina y mejor me callo porque estas se ofenden y estas sí pueden andar con sus discursos de odio y sí pueden aliarse con el Frente Nacional por la Familia para evitar que una iniciativa de ley pase.
O sea, hay que dejarnos de esas mamadas y hay que dejar de tener ese abuso de cuidados y hay que dejar de hacernos las más incluyentes, permitiendo que personas fascistas entren en nuestros espacios, ¿no? Yo así me despido y Dalia, no sé si quieres agregar algo más. Únicamente que no les den espacio, que no las inviten a sus espacios. Luego también... Y que eso no es misoginia, güey. No, no es misoginia y tampoco es que las queramos callar. O sea, ya no les he puesto yo ahorita, si yo te estoy diciendo no invites a mujeres antiderechos a tus espacios, no le estoy poniendo un tape en la boca a Laura. O sea, no le estoy quitando su Twitter. Ella puede seguir hablando, puede seguir expresándose. Lo único que no es congruente es invitarla en espacios que defiendan los derechos humanos de las personas. Exacto. Ella que siga hablando, pero que no tengan cabida en lugares donde se defienden los derechos humanos de las personas, porque es incongruente invitar a una persona antiderechos. Así como no invitarían a una chica del paño azul, o como no deberían de invitarlas, tampoco deben invitar a personas que militan contra los derechos de las personas trans. Pues sí, güey, que las TERF al final pues ya se pongan el pañuelo azul de una vez. Sí, al paso que vamos, como dice Leonor, el feminismo va a estar en contra del aborto. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Agárrense porque vienen más y nos vemos en el próximo. Bye. Bye bye.